Ya limpiamos toda la basura visual de estos planos en la clase pasada, pero mira toda esta información que aún sigue ahí, como por ejemplo este trazado eléctrico del plano. A veces no quieres borrar nada de esto, solamente quieres dejar de verlo por un momento para algún trabajo específico. Hoy vas a aprender a controlar qué se ve y qué no, y además te voy a enseñar un atajo que ni la mayoría de los cursos avanzados te enseñan bien. Imagina que este plano no está dibujado absolutamente todo en una sola hoja de papel, sino que usas varias hojas transparentes como el papel calco, apiladas una encima de la otra. Y en una hoja está dibujada las columnas, en otra hoja están dibujados los muros, en otra hoja están dibujados los textos, en otra hoja está dibujado todo el trazado eléctrico, en otra hoja las cotas. Eso exactamente son los layers en AutoCAD o las capas en AutoCAD, y son la principal herramienta de organización y control de todo lo que dibujas. Administrando estas capas puedes ocultar objetos temporalmente sin borrarlos. Veamos entonces cómo accedes a este manejador de capas del dibujo. Entramos aquí a donde dice Layer Properties o propiedades de las capas, damos Enter y te aparece este cajetín. Aquí podrás ver el nombre de cada capa, muros bajos, muebles, proyección, el color en que está cada capa, el tipo de línea en que aparece en el dibujo y el espesor con el que va a salir en la impresión. Con el bombillo prendes y apagas esa hoja o esa capa fácilmente, y con el copo de nieve congelas o descongelas esa capa. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Cuando prendes o apagas con el bombillo, a pesar de que no estás viendo el objeto, AutoCAD sí lo tiene en cuenta, sí lo está procesando. Cuando congelas el objeto, no lo ves igual, pero AutoCAD no lo tiene en cuenta para el procesamiento. ¿Esto para qué es útil? Cuando tienes un plano o estás editando un plano o revisando algo que es muy grande, que es muy pesado, que te cuesta trabajo moverte en él, puedes utilizar como truco congelar ciertos layers, ciertas capas que no estás usando en ese momento para que tu computador libere memoria y se desplace y se mueva mucho más rápido, agilizando de esta forma tu revisión del plano. Cuando vas a prender o apagar un layer o congelar un layer utilizando el administrador de capas, que es este, hay un solo inconveniente y es que debes conocer el nombre de la capa o del layer que quieres apagar o congelar para poder buscarlo aquí en el listado y encender o apagar el bombillito. Si no conoces el nombre de ese layer, hay otra forma de hacerlo sin necesidad de acceder aquí o sin necesidad de conocer el nombre. Ya te muestro cómo lo hacemos. Cerremos aquí, entonces vamos acá a toda esta parte que es la que nos muestra todo lo que podemos hacer con las capas o los layers y buscas este bombillo. Mira que dice Off, lo tocas y tocas el objeto que quieres apagar. Sin conocer el nombre del layer, simplemente lo tocas y él automáticamente te apaga todo lo que esté dibujado que estaba en esa capa o en ese layer. Si yo toco aquí, me apaga todo lo que estaba en ese layer sin conocer nosotros el nombre de esa capa. Esa es una gran ventaja de hacerlo por acá y me parece a mí que es mucho más rápido de hacerlo. Y de igual forma lo podemos hacer para congelar la capa, para congelar ese layer. No apagarlo con el bombillo, sino congelarlo. Lo mismo, buscamos aquí donde dice Freeze y vamos a tocar el objeto que queremos congelar. Eso es todo. Bueno, aquí está el atajo que te prometí. En vez de ir capa por capa, apagando una por una en el panel, hay una forma de decirle a AutoCAD, muéstrame solo esto. Solo tienes que hacer un clic en el elemento de la capa que quieres ver. Por ejemplo, un muro y automáticamente todo lo demás se oculta. Un clic y tienes exactamente lo que necesitas ver. Ese comando se llama Lay ISO o aislar una capa y lo encontramos aquí, Isolate. Hacemos clic y tocamos el objeto con el que nos queremos quedar en pantalla y todo lo demás se va a desaparecer, o sea, se va a apagar. No lo estamos borrando, ojo que no estamos borrando, estamos apagando. Enter, Enter y voilà. Todo se ocultó y solamente nos quedamos en pantalla con lo que está dibujado, en este caso, en el layer muros. Y para revertirlo es muy fácil, simplemente buscamos desaislar bueno, no sé cómo se pronuncia y listo, aparece de nuevo
todo nuestro dibujo. Si por alguna razón, en tu caso, cuando vas a utilizar el comando y te pasa esto, o sea, ves esto en pantalla, no te lo desaparece por completo como te mostré anteriormente, no vayas a entrar en pánico, tranquilo. Simplemente déjame en los comentarios un llamado de auxilio, me cuentas, me dices, no me funcionó, no me lo está desapareciendo y tranquilo que yo te enseño en 3 segundos cómo solucionar este inconveniente. Este último tip te va a ahorrar más de un dolor de cabeza al imprimir. Puedes necesitar de pronto ver la instalación eléctrica mientras trabajas, pero no quieres que aparezca en el ploteo final que llevas a imprimir. AutoCAD te permite congelar una capa únicamente dentro del recuadro de impresión, sin que se apague en tu espacio de trabajo normal. Así que trabajas con toda la información visible, pero imprimes solo lo que realmente quieres que salga en el papel. Ahora, no te preocupes si te parece que no te expliqué bien. Esto lo veremos bien explicado y a profundidad en la clase número 5. Este tip en particular casi nadie lo enseña a este nivel. Si te sirvió, compártelo con ese colega o esa persona de tu equipo que todavía imprime planos a ciegas, sin saber que esto existe. Le vas a ahorrar horas y horas. Ahora ya sabes revisar, limpiar y controlar la información de tu plano. Pero hay un problema que seguramente ya te ha pasado y que vamos a resolver en la próxima clase. Esa cota que se ve gigante o que se ve diminuta sin ninguna explicación. Ese dolor de cabeza es más común en AutoCAD de lo que crees. Y en la clase número 4 te muestro exactamente por qué pasa y cómo arreglarlo en segundos. Suscríbete si aún no lo has hecho. Deja tu comentario con tu duda de capas si te quedó alguna. Y nos vemos en la clase número 4. Éxitos rotundos.